Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 16. 6 días de copiloto. La peor idea del mundo. Carter. Dejadme daros un consejo, no caminéis hacia el caos. Con cada paso que dábamos, notaba que intentaban arrastrarme al interior de un agujero negro. Árboles, rocas y demonios pasaban volando por encima de nosotros, y el océano los absorbía mientras unos relámpagos blancos iluminaban a intervalos la niebla roja y gris. Bajo nuestros pies, terrones enteros de suelo se agrietaban y se deslizaban hasta sumergirse en la corriente. Agarré el báculo y el látigo con una mano y uní la otra con la de Sia. Sedne nos apremiaba con silbidos y flotaba a un lado. Intentaba disimular, pero por la forma en que perdía el color y el hecho de que su pelo engominado apuntara al mar como la cola de un cometa, me hizo suponer que le estaba costando horrores no ceder terreno. Una vez perdí el equilibrio. Estuve a punto de caer al oleaje, pero Sia tiró de mí. A los pocos pasos, un demonio con cabeza de pez salió volando de no se sabe dónde y chocó de lleno conmigo. Se agarró a mi pierna, desesperado por resistir el arrastre. Antes de que me diera tiempo a decidir si le ayudaba, resbaló y lo perdimos de vista en el mar. Lo más horrible del trayecto. Que una parte de mí estaba tentada de rendirse y dejar que el caos me atrajera. ¿De qué servía luchar? ¿Por qué no acabar ya con el dolor y los quebraderos de cabeza? ¿Qué importaba que Carter Kane se disolviera en billones de moléculas? Sabía que esos pensamientos no eran míos. La voz de Apophis me susurraba en la cabeza, tentándome como ya había hecho otras veces. Me concentré en el obelisco blanco brillante, nuestro faro en la tormenta del caos. No sabía si esa aguja era realmente el inicio de la creación, ni cómo encajaba ese mito con el Big Bang, o con que Dios hubiese creado el mundo en 7 días, o con cualquier otra teoría o doctrina que la gente eligiera creer. Tal vez el obelisco fuera solo la manifestación de algo más grandioso, algo que mi mente no alcanzaba a desentrañar. En cualquier caso, sabía que el obelisco significaba Maat, y que tenía que centrarme en él. De lo contrario, estaba perdido. Llegamos al principio del espigón. El camino pedregoso era sólido y tranquilizador bajo nuestros pies, pero el caos tiraba fuerte de nosotros por los dos lados. Mientras avanzábamos centímetro a centímetro, recordé unas fotos que había visto de los obreros que construyeron los primeros rascacielos, que no tenían miedo de trabajar y recorrer vigas de metal a 200 metros de altura y sin arnés de seguridad. Me sentía exactamente igual, solo que a mí sí que me daba miedo. Los vientos me zarandeaban. El espigón tenía 3 metros de anchura, pero me parecía que en cualquier momento perdería el equilibrio y caería a las olas. Me resistía a mirar abajo. La materia del caos se revolvía y azotaba las piedras. Tenía un olor a ozono, tubo de escape y formaldehído mezclados. Solo el gas que despedía ya casi bastaba para dejarme inconsciente. Solo un poco más, dijo Sedne. Su silueta se difuminaba y perdía consistencia. El disfraz de demonio verde se aparecía y desaparecía al momento siguiente. Levanté un brazo y vi cómo la ilusión que me cubría se ondulaba con el viento, a punto de deshacerse. No me preocupaba perder la imagen de chimpancé abre botellas violeta chillón, pero esperé que el viento me arrancara solo la ilusión, no mi piel de verdad. Por fin llegamos al obelisco. Tenía tallados unos jeroglíficos minúsculos, a miles y en blanco sobre blanco, por lo que eran casi imposibles de leer. Distinguí los nombres de dioses, encantamientos para invocar la Maat y algunas palabras divinas tan poderosas que casi me dejaron ciego. A nuestro alrededor, el mar del caos palpitaba. Con cada ráfaga de viento, un escudo brillante con forma de escarabajo se hacía visible alrededor de Sia. Era el caparazón mágico de Jepri, que nos protegía a todos. Sospechaba que era lo único que nos separaba de una muerte instantánea. ¿Y ahora, qué? Pregunté. Lee el hechizo, dijo Sedne. Ya verás. Sia me pasó el papiro. Busqué las líneas correctas, pero me fallaba la visión. Los glifos se confundían unos con otros. Debería haberme anticipado al problema. Incluso cuando no estaba cerca de ningún mar del caos, los encantamientos nunca habían sido lo mío. Deseé que Sadie estuviera allí.
Sí, Sadie, de verdad lo he dicho. Ya puedes volver a respirar. No, no sé leerlo, reconocí. Yo te ayudo. Se abajó el dedo por el pergamino. Cuando encontró los jeroglíficos que buscaba, frunció el ceño. Esto es un simple hechizo de convocación. Clavó una mirada iracunda en Setne. Dijiste que la magia era complicada. Nos aseguraste que necesitábamos tu ayuda. ¿Cómo pudiste mentir teniendo la pluma de la verdad en la mano? No mentí, protestó Setne. La magia es complicada para mí. Soy un fantasma. Hay hechizos, como las convocaciones, que ni siquiera puedo intentar. Y es verdad que necesitabais mi ayuda para encontrar la sombra. Para ello hace falta el libro de Thoth, y solo yo sabía interpretarlo. De no ser por mí, aún estaríais entre los restos del barco. Me dolía en el alma admitirlo, pero dije. En eso tienes razón. Pues claro que sí, dijo Sedne. Ahora que habéis llegado, lo que falta no es tan difícil. Solo tenéis que obligar a la sombra a que se muestre, y entonces podréis apresarla. Sia y yo cruzamos una mirada inquieta. Supuse que se sentiría igual que yo. Al borde de la creación y frente a un mar infinito del caos, lo último que quería era pronunciar un hechizo que llamara a una parte del alma de Apophis. Era como disparar una bengala que gritara, sombra fea y grandota. Estamos aquí. Ven a matarnos. Tampoco veía que hubiera más opción, por otra parte. Si hay solos honores. Era una convocación fácil, de las que cualquier mago podría emplear para llamar a un sapti, o a un trapo para el polvo encantado, o en general a cualquier criatura inferior de la Duat. Cuando terminó, un temblor se extendió en todas las direcciones, como si hubiera dejado caer una piedra gigantesca en el mar del caos. La onda de perturbación remontó la playa y fue más allá de las colinas. ¡Bum! ¿Qué ha sido eso? Pregunté. La señal de socorro, dijo Sedne. Yo diría que la sombra acaba de llamar a las fuerzas del caos para que la protejan. Maravilloso, dije. Pues habrá que darse prisa. ¿Dónde está la? Oh. La sed de Apophis era tan inmensa que me llevó un momento a asimilar lo que estaba mirando. El obelisco blanco parecía proyectar una sombra por el mar, pero a medida que la sombra se fue oscureciendo comprendí que no tenía la silueta de un obelisco. Se retorcía por la superficie del océano como el cuerpo de una serpiente gigante. La sombra ganó tamaño hasta que su cabeza llegó casi al horizonte. Se revolvió como un látigo de un lado para el otro en el mar, sacando la lengua e intentando morder la nada. Me temblaron las manos. Me dolieron las entrañas como si acabara de engullir un gran vaso de agua del caos. La sombra de la serpiente era tan inconmensurable e irradiaba tanto poder que no veía forma humana de que la capturásemos. ¿En qué había estado pensando? Solo una cosa impidió que se diera por completo a la desesperación. La serpiente no era libre del todo. No podía separar la cola del obelisco, como si alguien se la hubiera clavado allí para evitar que huyera. Durante un momento perturbador, capté los pensamientos de la serpiente. Vi las cosas desde el punto de vista de Apophis. Estaba atrapado por aquel obelisco blanco, furioso y dolorido. Odiaba el mundo de los mortales y los dioses, que lo tenía arrinconado y coartaba su libertad. Apophis rechazaba la creación igual que yo podría rechazar un clavo oxidado que se me hubiera clavado en el pie y me impidiera andar. Lo único que quería Apophis era apagar de un soplido la luz cegadora del obelisco. Deseaba aniquilar la tierra para poder volver a la oscuridad y nadar por toda la eternidad en las infinitas extensiones del caos. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no compadecer a la pobrecita serpiente destruye mundos y devora soles. Vale, dije con voz ronca, ya hemos encontrado la sombra. ¿Qué hacemos con ella? Sedne rió entre dientes. A partir de aquí me encargaré yo. Lo habéis hecho de maravilla los dos. Tas. Si no hubiera estado tan distraído, a lo mejor lo habría visto venir, pero no mi ilusión con forma de demonio se transformó de sopetón en varias cintas sólidas de vendaje de momia, que primero me cubrieron la boca y luego se tensaron en torno a todo mi cuerpo con una velocidad cegadora. Perdí el equilibrio y caí con todo el cuerpo envuelto excepto los ojos. Sia golpeó las rocas junto a mí, también inmovilizada. Traté de respirar, pero era como inhalar a través de una almohada.
Sedne se inclinó sobre Sia. Con cautela, extrajo el libro de Todd de debajo de las vendas y se lo metió bajo su propio brazo. Entonces me sonrió. Ay, Carter, Carter. Meneó la cabeza como si estuviera un poco decepcionado. Me caes bien, amiguete, de verdad que sí. Pero te pasas 100 pueblos de confiado. Después de todo el jaleo del barco de vapor, ¿cómo me das permiso para que lance un hechizo de ilusión sobre ti? Venga ya, hombre. Con lo fácil que es pasar de ilusión a camisa de fuerza. ¿MMM? Gruñí. ¿Cómo dices? Sedne se hizo trompeta en la oreja. Cuesta pronunciar estando totalmente atado, ¿eh? Mira, no es nada personal. No podía lanzar ese hechizo de convocación yo mismo, de lo contrario lo habría hecho hace siglos. Os necesitaba a vosotros. Bueno, en realidad a uno de vosotros. Supuse que durante el camino podría mataros a ti o a tu novia, y así el otro sería más fácil de manipular. En ningún momento creí que sobreviviríais los dos hasta aquí. Impresionante. Me retorcí y casi acabé en el agua. Por algún motivo, se me tiró de mí para ponerme a salvo. Venga, venga, me riñó. Tampoco hace falta que te suicides, amiguete. Tu plan no ha fracasado. Solo voy a modificarlo un poquito. Atraparé a la sombra. Esa parte puedo hacerla yo solo. Pero en vez de lanzar la execración, lo que haré será chantajear a Apophis, ¿entiendes? Solo destruirá lo que yo le permita destruir. Cuando haya terminado, o se retira otra vez al caos o le pisoteo la sombra y adiós serpiente. MMM. Objeté, pero cada vez me costaba más respirar. Que sí, que sí. Sedne suspiró. Esta es la parte en la que dices, estás loco, Sedne. No te saldrás con la tuya. Pero el caso es que sí me saldré. Llevo miles de años saliéndome con la mía en cosas imposibles. Seguro que la serpiente y yo podremos llegar a algún acuerdo. Sí, le dejaré que mate a Ra y a los demás dioses. Ya. ¿Ves qué cosa? Le dejaré que destroce la casa de la vida. Y, por supuesto, le dejaré que derrumbe Egipto y todas las malditas estatuas de mi padre, Ramsés. Quiero ver a ese fanfarrón borrado del recuerdo. Pero todo el mundo mortal. Por eso no te preocupes, amiguete. La mayoría se salvará. Algo tendré que reservarme para poder gobernarlo, ¿no crees? De los ojos de Sia salió un fulgor anaranjado. Sus ataduras empezaron a echar humo, pero no se destensaron. El fuego remitió, y ella se quedó flácida sobre las piedras. Sedne rió. Buen intento, muñeca. En fin, chicos, vosotros quedaos aquí. Si aún estáis vivos después de la gran reorganización, volveré para recogeros. A lo mejor os dejo ser mis bufones, o algo así. Sois la monda. Pero mientras tanto, me temo que esto se acabó. No va a caer ningún milagro del cielo para salvaros. Un rectángulo de oscuridad apareció en el aire justo encima de la cabeza del fantasma. Por él cayó Sadie. Debo reconocerle dos cosas a mi hermana, tiene un gran sentido de la oportunidad y se pone al día enseguida. Se estrelló contra el fantasma, que acabó espatarrado en el suelo. Entonces vio que estábamos envueltos como regalos, comprendió la situación al instante y se giró hacia Sedne. ¡Tas! Gritó. No. Las cintas de color rosa dieron vueltas y más vueltas a Sedne hasta que parecieron espaguetis enrollados con un tenedor. Sadie se levantó y se alejó del fantasma. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Su ropa estaba cubierta de fango reseco y hojas. Walt no estaba con ella. Se me cayó el alma a los pies. Casi me alegré de tener la boca tapada, porque no habría sabido qué decir. Sadie asimiló toda la escena, el mar del caos, la sombra de la serpiente que se retorcía y el obelisco. Me di cuenta de que también sentía el tirón del caos. Apoyó bien los pies y se inclinó en la dirección contraria al mar, igual que si estuviera jugando a tirar de la cuerda. La conocía lo suficiente para notar que estaba haciendo acopio de valor, reprimiendo sus emociones y obligándose a sobreponerse a la tristeza. ¿Qué tal, querido hermano? Dijo con voz entrecortada. ¿Necesitas ayuda? Se las apañó para retirarnos el hechizo de ilusión. Pareció sorprenderse al ver que tenía el báculo y el látigo de Ra. Como diablos.
Sia le resumió lo que habíamos hecho, desde la pelea contra el hipopótamo gigante hasta las últimas traiciones de Sedne. Has pasado por todo eso, se maravilló Sadie, y encima llevabas a mí. Hermano, no acuestas. Pobrecita mía. Pero, ¿cómo habéis podido sobrevivir en este sitio? El poder del caos, se fijó en el colgante de escarabajo que llevaba hacia. Ah, claro. Qué burra soy. No me extraña que Taure te mirase raro. Estás canalizando el poder de Ra. Ra me eligió, dijo Sia. No fue cosa mía. Sadie se quedó muy callada, lo que no era nada propio de ella. Hermanita, dije, con toda la suavidad que pude, ¿qué le ha pasado a Walt? Sus ojos se llenaron de tanto dolor que quise disculparme por atreverme a preguntar siquiera. No la había visto de aquella manera desde que murió nuestra madre, siendo Sadie muy pequeña. No va a venir, dijo. Está. No está. Sadie, lo siento muchísimo, dije. ¿Tú estás? ¿Estoy bien? Ladró. Traducción, no estoy nada bien, pero como vuelvas a preguntármelo voy a ahogarte llenándote la boca de cera. Tenemos que darnos prisa, añadió, intentando suavizar el tono. Sé cómo atrapar la sombra. Pásame la figurita. El terror me invadió por un momento. Seguía llevando la estatua de Apophis que había hecho Walt. Llegar hasta allí y habérmela dejado en algún sitio sería la jugada más sopenca del universo. Menos mal que estaba al fondo de mi mochila. Se la entregué a Sadie, que miró fijamente las pulcras tallas rojas de la serpiente enroscada, los jeroglíficos de ligadura que rodeaban el nombre de Apophis. Supuse que estaría pensando en Walt y en lo mucho que se había esforzado para crearla. Se arrodilló al borde del espigón, donde la base del obelisco se unía a la sombra. Sadie, dije. Se quedó quieta. Sí. Tenía la boca como llena de pegamento. Quería decirle que dejara estar todo aquel asunto. Verla allí, junto al obelisco, con esa sombra inmensa retorciéndose hasta el horizonte, intuí que algo iba a salir mal. La sombra nos atacaría. El hechizo le estallaría en la cara de alguna manera. Sadie me recordaba muchísimo a nuestra madre. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estábamos repitiendo la historia. Nuestros padres habían intentado contener a Apophis en una ocasión, junto a la aguja de Cleopatra, y nuestra madre había muerto. Pasé años viendo a mi padre carcomido por los remordimientos. Si ahora me hacía a un lado y Sadie salía herida. Sia me cogió la mano. Tenía los dedos temblorosos, pero agradecí su presencia. Funcionará, me aseguró. Sadie se apartó un mechón de la cara con un soplido. Haz caso a tu chica, Carter. Y para ya de distraerme. Su voz sonaba molesta, pero no tenía irritación en la mirada. Sadie comprendía mi temor con la misma claridad con que conocía mi nombre secreto. Estaba igual de asustada que yo, pero, a su propia manera insoportable, intentaba darme confianza. ¿Puedo continuar? Buena suerte, logré decir. Sadie asintió. Colocó la figurita contra el borde de la sombra y empezó a recitar. Yo me temía que las olas del caos disolvieran la estatuilla o, peor, que se llevaran a Sadie. Pero la sombra de la serpiente empezó a agitarse. Poco a poco se encogió, retorciéndose y lanzando mordiscos como si le estuvieran atizando con una vara de pastor. La figurita absorbió la oscuridad. Al poco tiempo, la sombra había desaparecido por completo y la estatua estaba negra como la medianoche. Sadie pronunció un sencillo hechizo de ligadura sobre la figurita, Jaime. Un prolongado siseo escapó del mar, casi como un suspiro de alivio, y el sonido retumbó entre las colinas. Las olas revueltas se volvieron de un rojo menos intenso, como si alguien hubiera aragado un sedimento fangoso. La fuerza con la que tiraba el caos pareció disminuir una pizca. Sadie se levantó. Muy bien. Ya está. Me quedé mirando a mi hermana. A veces me chinchaba diciéndome que llegaría el momento en que alcanzaría mi edad y pasaría a ser mi hermana mayor. Al verla ahora, con ese brillo decidido en los ojos y la voz confiada, casi podía creérmelo. Ha sido asombroso, dije. ¿Cómo sabías el hechizo? Torció el gesto. Claro, la respuesta era obvia, había visto a Walt lanzar el mismo hechizo sobre la sombra de Bess, antes de que le pasara lo que le hubiese pasado. La execración será fácil, dijo. Tenemos que estar encarados a Apophis, pero, por lo demás, es el mismo hechizo que hemos estado practicando tú y yo.
Si empujó a Sedne con un pie. Otra cosa en la que nos ha engañado este gusano. ¿Qué queréis que hagamos con él? Tendremos que sacar el libro de Todd de entre las ataduras, claro, pero lo tiramos al mar después. ¿MMM? Protestó Sedne. Sadie y yo nos miramos. Acordamos en silencio que no podíamos disolver a Sedne, por muy abominable que fuera. Tal vez era que habíamos visto demasiadas cosas espantosas durante los últimos días y ya teníamos suficiente. O a lo mejor sabíamos que quien tenía que dictar el castigo de Sedne era Osiris, ya que habíamos prometido devolver al fantasma a la sala del juicio. Quizá, de pie junto al obelisco de la Maat y rodeados por el mar del caos, ambos comprendimos que dominar nuestro deseo de venganza era lo que nos distinguía de Apophis. Las reglas tenían un sentido. Impedían que nos descontroláramos. Llevémoslo a rastras, dijo Sadie. Es un fantasma, no puede pesar tanto. Agarré los pies de Sedne y emprendimos el regreso por el espigón. Su cabeza golpeaba contra las rocas, pero me trajo sin cuidado. Necesitaba toda la concentración para poner un pie delante del otro. Alejarse del mar del caos era incluso más difícil que acercarse a él. Cuando llegamos a la playa, estaba agotado. Tenía la ropa empapada de sudor. Avanzamos pesadamente por la arena y por fin coronamos la colina. Oh, y añadí una palabra que, definitivamente, no era divina. En la llanura de cráteres que se extendía a nuestros pies se habían reunido los demonios. Había cientos de ellos, y todos desfilaban hacia nosotros. Como había adivinado Sedne, la sombra había emitido una señal de auxilio para las fuerzas de Apophis, que ahora respondían a la llamada. Estábamos atrapados entre el mar del caos y un ejército hostil. Llegados a aquel punto, empezaba a preguntarme, ¿por qué yo? Lo único que había querido era infiltrarme en la zona más peligrosa de la Duat, robar la sombra del Señor del Caos primordial y salvar el mundo. Era tanto pedir. Los demonios estaban a unos 2 campos de fútbol americano de distancia, pero ganaban terreno a marchas forzadas. Estimé que serían unos 300 o 400, y seguían llegando más a la explanada. Varias docenas de monstruos alados se habían acercado más, y trazaban espirales cada vez más bajas sobre nosotros. Contra aquel ejército, contábamos con 2 Kane, si hay un fantasma envuelto para regalo. No me gustaban esas cifras. Sadie, ¿puedes abrir un portal a la superficie? Pregunté. Cerró los ojos y se concentró. Negó con la cabeza. No hay señal de Isis. Posiblemente estemos demasiado cerca del mar del caos. Era una idea horripilante. Probé a invocar el avatar de Horus. No pasó nada. Supongo que debería haber sabido que me costaría canalizar sus poderes allí abajo, sobre todo después de haberle pedido un arma en el barco y que solo hubiera podido conseguirme una pluma de avestruz. Sia, dije, tus poderes de Jepri todavía funcionan. ¿Puedes sacarnos de aquí? Agarró su amuleto de escarabajo. Creo que no. Toda la energía de Jepri está dedicada a escudarnos del caos. No puede hacer más. Me planteé la posibilidad de volver corriendo al obelisco blanco. Tal vez pudiéramos utilizarlo para abrir un portal. Pero rechacé el plan enseguida. Los demonios se nos echarían encima antes de que pudiéramos llegar. No vamos a salir de esta, decidí. Podemos lanzar la execración a Apophis ya mismo. Sia y Sadie respondieron al unísono, ¿no? Sabía que tenían razón. Teníamos que estar cara a cara con Apophis para que funcionara el hechizo. Era solo que no podía creerme que hubiéramos llegado tan lejos para terminar así. Al menos, caremos luchando. Desenganché el cayado y el látigo de mi cinturón. Sadie y Sia prepararon sus báculos y varitas. Entonces, en el extremo opuesto de la llanura, una oleada de confusión se extendió entre las filas de los demonios. Poco a poco empezaron a darnos la espalda y a correr en distintas direcciones. Al final del ejército demoníaco, unas bolas de fuego iluminaron el cielo. Se alzaron columnas de humo desde cráteres recién abiertos en el suelo. Parecía haber estallado una batalla en el lado equivocado del campo. ¿Contra quién pelean? Pregunté. ¿Entre ellos? No. Sia señaló con el dedo, mientras crecía una sonrisa en sus labios. Mira. Apenas se distinguía entre la niebla, pero una cuña de luchadores estaba abriéndose paso lentamente entre las últimas hileras de demonios.
Eran inferiores en número, serían como unos 100, pero los demonios estaban cediendo terreno. Los que no lo hacían eran derribados, pisoteados o hechos estallar como fuegos artificiales. Son los dioses, gritó Sadie. Eso es imposible, dije yo. Los dioses nunca saltarían la Duat para rescatarnos. Los grandotes no, desde luego. Me sonrió de oreja a oreja. Pero los viejos y olvidados que viven en la casa de descanso, sí. Anubis me dijo que iba a pedir refuerzos. ¿Anubis? Ahora sí que estaba desconcertado. ¿Cuándo había visto Sadie a Anubis? ¡Ay! Gritó Sadie. Oh. Pareció perder el don del habla. Se limitó a menear el dedo hacia nuestros nuevos amigos. Las líneas de combate se abrieron por un momento. Un coche negro y reluciente entró en la batalla, arremetiendo a toda velocidad contra los demonios. El conductor tenía que estar como una cabra. Se dedicó a atropellar demonios, haciendo heces para que no se le escapara ni uno. Saltó por encima de grietas llameantes y rodó en círculos, haciendo guiños con las luces largas y tocando el claxon. Entonces vino, recto hacia nosotros, hasta que las formaciones de demonios más cercanas se disgregaron. Solo unos pocos demonios valientes con alas se atrevieron a darle caza. Cuando el coche se acercó, vi que era una limusina Mercedes. Subió la falda de la colina, perseguida por demonios murciélago, y se detuvo levantando una nube de polvo rojo al derrapar. La puerta del conductor se abrió y salió un hombrecillo peludo con un bañador de slip marca Speed. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien tan feo. ¿Ves? En toda su gloria horrible y picada de granos, subió al techo de la limusina. Se volvió para enfrentarse a los demonios murciélago. Se le hincharon los ojos. Su boca se abrió hasta una anchura imposible. Su pelo se erizó como las púas de un puercoespín, y vociferó, «Uhuache». Los demonios alados chillaron y se desintegraron. ¿Ves? Sadie corrió hacia él. El dios enano le sonrió con júbilo. Se dejó caer al capó, con lo que él y Sadie estaban casi a la altura. Cuando se abrazaron. «Esa es mi chica», dijo. «Y Carter, no te quedes ahí como un pasmarote, hombre». También me dio un abrazo. Ni siquiera me molestó que me frotara la cabeza con los nudillos. «Anda, y ahí está Sia Rashid», siguió exclamando Bess. «También tengo un abrazo para ti, no hace falta», dijo Sia, retrocediendo un paso, «gracias». Bess soltó una risotada. «Tienes razón. Ya habrá tiempo para carantoñas. Hay que sacaros de aquí». El hechizo de sombra. Tartamudeó Sadie. Ha funcionado de verdad. Claro que ha funcionado, chica de las locuras. Bess se dio un golpe en el pecho peludo y, de pronto, llevaba puesto un uniforme de chofer. «Venga, subid al coche». Me giré para agarrar a Sedne, y casi se me paró el corazón. Oh, sagrado Horus. El mago no estaba. Escudriñé todo el terreno que teníamos alrededor, esperando que se hubiera alejado un poco reptando, pero no había ni rastro de él. Se lanzó un rayo de fuego al lugar donde había estado un momento antes. Por lo visto, el fantasma no se había limitado a hacerse invisible, porque no hubo ningún grito. Sedne estaba ahí mismo. Rezongó Sia. Atado con las cintas de Hathor. ¿Cómo puede haber desaparecido? Bess arrugó la frente. ¿Con qué Sedne, eh? ¿Cómo odio a esa hiena? Tenéis la sombra de la serpiente. Sí, respondí, pero Sedne tiene el libro de Tot. ¿Podéis lanzar la execración sin él? Preguntó Bess. Sadie y yo cruzamos la mirada. Sí, dijimos los dos. Entonces ya nos preocuparemos después de Sedne, zanjó Bess. Nos queda poco tiempo. Supongo que, para recorrer la tierra de los demonios, no hay nada como una limusina. Por desgracia, el nuevo Océan de Bess no estaba más limpio que el que habíamos hundido en el Mediterráneo la primavera anterior. Me pregunté si Bess los encargaba ya equipados con viejos envases de comida china, revistas rotas y ropa sucia. Sadie subió al asiento del copiloto. Sia y yo nos metimos detrás. Bess pisó el acelerador a fondo y empezó a jugar una partida de «Dale al demonio». 5 puntos si le das a ese coleguita con cabeza de cuchillo. Gritó Sadie. ¡Pum! Cabeza de cuchillo salió volando desde el capó. Sadie aplaudió. 10 puntos si das a esos dos bichos libélula a la vez. ¡Pum! ¡Pum!
Dos insectos muy grandes se estamparon contra el parabrisas. Sadie y Beth reían como locos. Yo estaba demasiado ocupado chillando. Grieta. Cuidado. Heiser en llamas. Por la izquierda. Llamadme práctico. Quería vivir. Agarré la mano de Sia e intenté sujetarme. Mientras llegábamos al grueso de la batalla, vi a los dioses haciendo retroceder a los demonios. Parecía que la comunidad de la residencia para dioses acres soleados había desatado su ira geriátrica sobre las fuerzas de la oscuridad. Los capitaneaba Tauret, la diosa hipopótamo, con su uniforme de enfermera y sus tacones altos, blandiendo una antorcha encendida en una mano y una jeringuilla hipodérmica en la otra. Aporreó a un demonio en la cabeza y luego puso un pinchazo a otro en una nalga, provocándole la inconsciencia inmediata. Dos vejetes vestidos con taparrabos cojeaban de un lado a otro, arrojando bolas de fuego al cielo e incinerando a demonios voladores. Uno de los ancianos no paraba de gritar, mi pudding, sin motivo aparente. Eket, la diosa rana, daba brincos por el campo de batalla y noqueaba a los monstruos con la lengua. Parecía tener cierta preferencia por los demonios con cabeza de insecto. A pocos metros de ella, la senil diosa felina Mei tumbaba demonios a golpes con su andador, maullando y siseando. No deberíamos ayudarles, sugirió Sia. Berrió. No les hace falta. Hacía siglos que no se lo pasaban tan bien. Vuelven a tener un propósito. Ellos cubrirán nuestra retirada para que pueda llevaros al río. Pero ya no tenemos barco. Objeté. Bess levantó una ceja tupida. ¿Estás seguro de eso? Redujo la velocidad del Mercedes y bajó la ventanilla. Caramelito. ¿Va todo bien por ahí? Tauret se giró para dedicarle una enorme sonrisa de hipopótamo. Estamos bien, pastelito mío. Buena suerte. Volveré. Prometió Bess. Le tiró un beso, y me pareció que Tauret iba a desmayarse de gozo. El Mercedes se alejó. Pastelito mío. Pregunté. Chaval, dijo Bess entre dientes. Yo no me meto en tus relaciones, ¿vale? No tuve agallas para mirar hacia, pero ella me apretó la mano. Sadie se quedó callada. Tal vez estuviera pensando en Walt. El Mercedes saltó una última cima ardiente y frenó bruscamente en la playa de los huesos. Señalé los restos de la reina egipcia. ¿Lo ves? No hay barco. Ah, ¿no? Dijo Bess. ¿Y eso qué es? Corriente arriba, una luz centelleaba en la oscuridad. Se inhaló aire de golpe. Ra, dijo. Se acerca la barcaza solar. Cuando la luz se fue aproximando, vi que estaba en lo cierto. La vela refulgía en blanco y oro. Unos orbes brillantes se afanaban por toda la cubierta del barco. El dios cocodrilo Zoe que estaba en la popa, apartando a diversos monstruos fluviales a golpe de pértiga. Y sentado en el trono llameante, en el centro de la barcaza solar, estaba el viejo dios Ra. Hola. Voceó por encima del agua. Traemos galletas. Sadie besó a Bess en la mejilla. Eres genial. Venga, venga, musitó el enano. Vas a poner celosa a Tauret. Hemos acertado el momento por casualidad. Si se nos hubiese escapado el barco solar, estaríamos perdidos. Pensarlo me dio un escalofrío. Durante milenios, Ra había seguido el mismo ciclo, llevar su barco a la Duat al anochecer y recorrer el río de la noche hasta emerger de nuevo en el mundo mortal al alba. Pero era una travesía en un solo sentido, y el barco se ceñía a un horario estricto. Cuando Ra cruzaba las distintas casas de la noche, sus puertas se cerraban hasta el siguiente atardecer, y era fácil que los viajeros mortales como nosotros se quedaran atascados. A Sadie y a mí nos había ocurrido una vez, y no tenía ninguna gracia. Mientras el barco solar se acercaba a la orilla, Bess nos dedicó una sonrisa torcida. Preparados, chavales. Me da a mí que, en el mundo mortal de ahí arriba,
la cosa no está bonita. Fue la primera frase que había oído aquel día que no me sorprendió. Las esferas brillantes bajaron la plancha del barco y subimos a bordo, rumbo a lo que podía ser el último amanecer de la historia.